Vamos a comenzar. Luego se irán integrando otras personas, pero vamos a ir empezando. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Fernanda Hoppenheim, creo que a esta altura bien establecido, que soy parte del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, la representante para América Latina y el Caribe y actualmente ejerciendo la presidencia del grupo. Y bueno, les doy la bienvenida a este panel, donde vamos a estar discutiendo, compartiendo e intercambiando sobre los distintos avances y desafíos para las finanzas sostenibles basadas en los derechos humanos, ¿sí? La discusión históricamente en torno a finanzas sostenibles está principalmente centrada en la incorporación de las consideraciones ASG, ¿no? Ambientales, sociales y de gobernanza en las decisiones de inversión. Sin embargo, creemos que el nivel de avance en cada uno de estos componentes ha sido muy diferente y habitualmente el tema de derechos humanos se suele incorporar o identificar con la S de lo social. Sin embargo, creemos, y el grupo de trabajo se ha posicionado varias veces, incluyendo en algunos informes, sobre la aplicabilidad y la extensión de la obligación de respeto de los principios rectores a los actores del sector financiero, ¿sí? Más allá de la S de lo social, realmente a poder incorporar otra perspectiva basada en los principios rectores, que incluya la debida diligencia en sus decisiones de inversión y también incluya alguna participación en la cuestión tan importante del pilar 3, que es acceso a remedio y a reparaciones. Entonces, pues la idea es un poco conocer desde distintos sectores que aquí nos acompañan, en un momento más los voy a presentar a nuestros panelistas, cuáles han sido los avances en esta materia, cuál es la perspectiva desde cada una de sus experiencias, comunidades de práctica y sectores, pues también cuáles han sido los retos, ¿no? No solo los avances, sino los desafíos y profundizar un poco más en líneas de acción posibles para justamente fortalecer el respeto a los derechos humanos conforme a los principios rectores en el sector financiero. Entonces, me da mucho gusto darle la bienvenida a Amaury Martins de Oliva de FEBRABAN, que es la Federación Brasileira de Bancos. Amaury se va a dirigir a nosotros en portugués, despacito, ¿sí? Cualquier duda se la pueden preguntar luego. También le damos la bienvenida a María Camila Forero López del grupo Scandia, que es un grupo, un asset manager, bueno, Scandia es escandinavo, justamente sueco, ¿no? Y ella va a hablar de aquí desde la filial en Colombia. Y Ivette González de Poder, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, que es una organización de la sociedad civil que también trabaja estos temas. Teníamos otra panelista invitada, desafortunadamente el COVID nos ha estado acechando y no pudimos contar con ella, entonces pues tendremos unos breves minutitos más para preguntas e intercambio con la audiencia también. Entonces vamos a hacer 2 rondas de más o menos 5 minutos de intervenciones donde nos puedan ir compartiendo sus perspectivas, los desafíos, los avances y las preguntas hacia adelante para futuras acciones. Vamos a empezar entonces con Amaury. Adelante, por favor, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todas e todos. Cumprimentar a pessoa da nossa moderadora e também do diretor brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, Herbert, todos os que estão nos ouvindo. Peço desculpas por seguir em português, infelizmente não falo espanhol, né? Na escola nós aprendemos o portunhol, né? A mistura de português e espanhol, mas não dá para usá-lo em situações um pouco mais formais. Mas quero agradecer muitíssimo o convite às Nações Unidas, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos pelo convite que foi feito à Federação Brasileira de Bancos. Bom, o tema de hoje, finanças sustentáveis e a forma de diálogo com direitos humanos, já está nas preocupações do setor bancário já há bastante tempo, né? E já vem sendo discutido esse tema já há um certo tempo, né? Nesses últimos anos, a nossa avaliação é que nós avançamos bastante, inclusive amadurecendo o papel do setor financeiro para o desenvolvimento mais sustentável e mais inclusivo, né? Ao longo desses anos e desse diálogo todo, os bancos reconheceram um papel importante, que é o de direcionar investimentos, direcionar crédito para atividades que têm impacto positivo para toda a sociedade. Talvez esse seja um dos maiores papéis das instituições financeiras, né? Elas atuam com o olhar para dentro, mas o olhar para fora ele tem um impacto muito maior.
E, nesse contexto, nós, da FEBRABAN, em conjunto com os bancos, nós temos o objetivo de alcançar aqui dois enfoques principais. Tá? O primeiro toca o direcionamento dos recursos. Os bancos têm atuado para direcionar cada vez mais recursos para projetos com benefícios socioambientais e climáticos. E, para isso, elas passaram a incorporar, ao longo desses últimos anos, os aspectos ESG, você comentou, nos modelos de negócios e também nas estratégias de alocação de recursos. Isso tem evoluído cada dia mais. E a segunda frente da nossa atuação diz respeito à própria gestão de riscos. Os bancos analisam e gerenciam os riscos socioambientais e climáticos nas operações com seus clientes, e também isso para manter a estabilidade, a resiliência do setor financeiro. Hoje já as organizações já reconhecem que os riscos sociais, ambientais e climáticos podem causar danos às empresas, aos balanços das instituições financeiras e a toda a sociedade. Então, a gente tem, com essas duas iniciativas, esses dois olhares principais, seguindo nossa atuação. Queria destacar duas iniciativas interessantes na tarde de hoje. Uma delas é a atuação do nosso regulador, que é o Banco Central do Brasil. Ele já vem atuando há bastante tempo nessa agenda, tem resoluções desde 2008, 2014, mas há 2 anos ele deu um novo impulso nessa agenda e criou um novo framework voltado para o risco social, ambiental e climático. E aqui tem exemplos muito interessantes, eu trouxe 2 exemplos, nessas resoluções que foram publicadas ano passado e entram em vigor esse ano. Uma delas, por exemplo, trata do crédito rural, que é um tema bastante importante para o Brasil, o financiamento agropecuário. E no crédito rural, o Banco Central já delimitou situações em que os bancos não podem mais financiar projetos, ou seja, estão impedidos de conceder créditos. Um deles são aqueles empreendimentos que têm nas suas terras sobreposição com terras indígenas, ou que estejam remanescentes de comunidades quilombolas, que são antigos povos do nosso passado escravocrata. Então, aqui já um mandamento do Banco Central que os bancos estão proibidos já de financiar esse tipo de empreendimento. E um outro exemplo aqui são pessoas físicas ou jurídicas, que estão inscritos no cadastro nacional. Nós temos um cadastro nacional em que essas empresas são listadas como terem utilizado mão de obra em condições análogas à escravidão, ou, às vezes, mão de obra infantil. Então, esses já são duas não diria nem orientações, 2 mandamentos do Banco Central para que não possam ser financiados empreendimentos. Isso a partir já do final do ano passado, já entrou em vigor. Um outro normativo do nosso Banco Central trata do gerenciamento de riscos. Antigamente, nós tínhamos o risco socioambiental e o climático, apenas o risco socioambiental. O Banco Central agora já delimitou 3 eixos bastante claros. Um eixo de risco social, um eixo de risco ambiental e um outro eixo de risco climático, até em razão das discussões internacionais. E aqui é bastante interessante, porque também tem alguns mandamentos importantes. O primeiro deles é incluir esse risco agora social, ambiental e climático nos riscos que as instituições já estão acostumadas a lidar, risco financeiro, risco prudencial. Então, hoje, esse risco, de uma certa forma, ele já era verificado, mas agora há uma maior clareza. O Banco Central também avançou na definição do que é risco social, e inclusive com exemplos. Isso é importante para nós, porque acaba dando segurança jurídica para o setor financeiro. O setor financeiro se move quando ele tem segurança jurídica. Então, é interessante, o risco social já definido pelas normas estatais, como risco, como eventos associados à violação de direitos e garantias fundamentais, ou atos lesivos ao interesse comum. Então, aqui tem, inclusive, temas de direito do consumidor, um olhar, vamos até mais amplo. E também exemplos de riscos social, e aqui já incluindo discriminação, preconceito, trabalho em condições análogas à escravidão, trabalho infantil, tráfico de pessoas, enfim, todos os temas que nós estamos acostumados, mas agora incorporado nas regras do nosso regulador. Essa vigência a partir de julho desse ano, agora, entrando em vigência agora. E, além desse avanço regulatório do nosso órgão regulador, que é o Banco Central, já finalizando aqui um pouco das experiências brasileiras, nós temos também na FEBRABAN uma autorregulação bancária.
um modelo de autorregulação voluntário, que os bancos aderem de forma voluntária. Ele existe desde 2008 e, a partir de 2014, ele passou a existir um eixo voltado à responsabilidade socioambiental. Então, tem desde 2014 um conjunto de regras voluntárias. Nós atualizamos 2020, incluindo aspectos ESG, então, um olhar mais atento a esse risco social, ambiental e climático, nas políticas dos bancos, por exemplo, nos imóveis em garantias. Tem uma série de regras e elas foram incorporadas antes até do avanço do nosso regulador, e precisaríamos, inclusive, atualizar com base nessas novas regras. Mas tem dois exemplos que eu trago aqui, práticos, que também são bastante interessantes. Nós incluímos nas obrigações voluntárias dos bancos para que eles tenham cláusulas nos contratos com os clientes, ou seja, quem toma crédito, cláusulas que, por exemplo, o tomador deve obrigatoriamente observar a legislação trabalhista e aqui a inexistência de trabalho análogo ao escravo ou trabalho infantil. Se é verificado isso, corre o risco, inclusive, do vencimento automático de todas as operações, ou seja, o tomador de crédito tem que pagar de forma imediata todo aquele crédito que foi tomado. E também uma obrigação do tomador do crédito, ele informar ao banco, porque aqui é um grande desafio, tem o cliente bancário, mas ele tem os seus fornecedores, diretos, indiretos, e esses, muitas vezes, a gente tem dificuldade de rastrear as eventuais irregularidades, e a gente criou a obrigatoriedade contratual de que, se o tomador de crédito sabe sobre alguma irregularidade, ele tem que informar o banco, e ele tem que informar o banco as medidas que ele adotou em relação aos seus fornecedores diretos e indiretos. Por fim, um último exemplo aqui, trata dos imóveis dados em garantia, quando há um financiamento, e aqui, esse imóvel em garantia, também o tomador ele tem que garantir que nesse imóvel ou nas suas atividades não há também nenhum trabalho forçado, análogo à escravidão, ou trabalho infantil, senão também vencem aqui as operações de crédito. Enfim, são exemplos de como a gente tem avançado num longo caminho e que seguramente há muito ainda a ser feito. Obrigado. Gracias. Muchísimas gracias a Mauri. Creo que son ejemplos muy interesantes tanto de los avances del regulador y la importancia del rol del regulador, digamos, estableciendo elementos muy claros en el análisis de riesgo, sobre estos riesgos en materia social, ambiental y climática, que me parece bien interesante, como esa también, digamos, identificación específica, porque son riesgos distintos aunque complementarios, y pues también, digamos, la regla de no otorgar financiamiento a proyectos en tierras indígenas y de comunidades afrodescendientes, me parece también sumamente interesante, y bueno, todo el tema de los derechos y garantías. Y por otro lado, y lo coloco como pregunta para la siguiente ronda, cuando nos cuentes de los desafíos, de los retos, el ejemplo de la autorregulación bancaria, como estas reglas donde se exhorta a los bancos a colocar cláusulas en los contratos con los solicitantes de crédito, por ejemplo, de préstamos, y habla también incluso de alguna manera de la cadena de valor, los proveedores directos e indirectos, y cuando estas personas, de estas entidades, mejor dicho, que acceden a un crédito, deben informar al banco que en su cadena de suministro hay proveedores con, digamos, con prácticas riesgosas, y me gustaría saber cómo viene funcionando eso. Sería súper interesante saber en la práctica, qué sucede con este tipo de políticas que son bien interesantes. Entonces, bueno, lo dejo para la próxima ronda y le damos la palabra, por favor, a María Camila. Adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar acá. Scandia es un holding financiero que incluye una aseguradora, un fondo de pensiones y una fiduciaria. Entonces vengo en representación a las tres porque el proceso de inversión responsable lo hemos venido llevando en conjunto para las tres compañías. Nosotros empezamos este proceso en el 2019 cuando nos convertimos en signatarios de los principios de inversión responsable de la ONU, y ahí hemos venido cambiando nuestro proceso de inversión para incluir las variables ASG en todo nuestro proceso de manejo de riesgos y también revisión, digamos, de el proceso de inversión. Cuando uno se convierte en inversionista climático, tiene
tiene que dividir su portafolio hacia atrás y hacia adelante después de cuando me convertí en inversionista responsable. ¿Por qué? Pues porque van a cambiar mis procesos hacia adelante, y hacia atrás tengo que conocer el estado de mi portafolio en términos de variables ASG. Entonces, ¿qué hemos hecho hacia atrás? Hemos hecho un diagnóstico, digamos, de todo nuestro portafolio en términos de estas variables, teniendo en cuenta las particularidades, digamos, de cada activo, que es diferente cuando yo tengo una inversión directa, cuando tengo una inversión indirecta a través de un fondo de capital privado o de un fondo, digamos, un ETF que compila muchas empresas dentro de la misma bolsa. Para hacer eso hemos utilizado diferentes fuentes de información. Tenemos un proveedor de datos de tercero que nos da un puntaje ASG tanto de los instrumentos como de las compañías, y también cuando no hay información, porque ese es un problema, digamos, en Latinoamérica todavía hay muchas compañías que no tienen información suficiente para sacar un puntaje. Cuando la inversión es directa, hemos ido a hablar con el emisor, conocer mejor sus procesos, conocer su estado en términos de sostenibilidad y más o menos tener un diagnóstico de cómo está la compañía. Evidentemente hemos priorizado esto por proporción del emisor dentro de nuestra cartera, pues porque tampoco tenemos la capacidad para de un año a otro tener ya diagnosticado todo el portafolio. Y ahora, el segundo proceso, que es hacia el futuro, cómo hemos empezado a cambiar nuestro proceso de inversión, también incluyendo estas variables, digamos, dentro de cada uno de nuestros pasos que tomamos cuando invertimos en una compañía. Este proceso ha cambiado dependiendo del tipo de activo y del tipo de inversión que estamos haciendo. Cuando la inversión es directa, que es la que generalmente todo el mundo conoce, que es el inversor va a invertir con una acción o en un bono directamente en una compañía, ahí, digamos, es mucho más fácil la relación porque yo sé claramente cuál es el fundamental al que estoy invirtiendo, puedo conocer la compañía, puedo tener una relación más directa con la compañía y por lo tanto, digamos que también puedo tener un poco más de influencia en la compañía. Cuando la inversión es indirecta, es un poco más complicado y acá en lo que nos enfocamos es en garantizar que el gestor mediante el cual invertimos tenga también prácticas de inversión responsable dentro de su proceso. Y así es como, digamos, hemos ido incursionando en el mundo de la inversión responsable, que es un proceso que uno, digamos, va paso a paso, uno chequea, digamos, la revisión en fondos mutuos y ETFs, pero luego le queda, digamos, el reto gigante de cómo voy a medir ASG en un gobierno. Y los gobiernos tienden, digamos, a tener problemas de derechos humanos mucho más complicados que una empresa. Y como digamos, y eso digamos es un reto al que nos estamos enfrentando en este momento, porque realmente información de cómo yo debería medir un gobierno y metodologías de cómo se materializa el riesgo de derechos humanos en un bono soberano es complicado de determinar ese canal. Que suele ser mucho más fácil de determinar cuando yo, digamos, estoy invirtiendo en una empresa y la empresa me viola, digamos, el derecho de sus trabajadores y pues ahí yo más fácilmente puedo mirar el canal de materialización del riesgo, que no ha sido fácil, digamos, en otro tipo de instrumentos como los bonos soberanos, como los fondos de capital privado. Entonces, poco a poco hemos ido integrando estas variables en nuestro proceso de inversión. En este momento tenemos chequeados compañías donde les hacemos una revisión no solo del puntaje, sino también de su política de sostenibilidad, de sus políticas internas de equidad de género, de diversidad y de su gobierno corporativo. Y también tenemos, digamos, chequeado en este momento fondos de capital privado, porque reformulamos nuestro formato de debida diligencia para incorporar las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo en el formato de debida diligencia que le hacemos a los gestores de los fondos de capital privado, y con esa incorporación hemos logrado estudiar a más profundidad el manejo que los gestores le hacen a los derechos humanos, entre otras variables, dentro de su proceso de inversión. Y esos han sido como los avances que hemos tenido hasta el momento. Evidentemente, ahorita les comentaré todos los retos a los cuales nos enfrentamos, pero vemos de forma importante el valor que incorpora las variables ambientales, sociales y de gobierno corporativo ha traído a nuestro proceso de inversión, y también lo vemos sobre todo porque somos un inversionista de muy largo plazo.
Entonces, si yo fuera una inversionista de corto plazo de 2 a 3 años, puede que estas variables no tengan tanta relevancia. Pero cuando yo estoy invirtiendo para darle la pensión a la generación que viene 20 años después, ahí estos factores empiezan a cobrar una relevancia supremamente importante. Muchas gracias, María Camila. También súper interesante cómo ha sido su proceso, ¿no? Y me quedo con muchas preguntas sobre el antes, sobre el hacia atrás, ¿no? Porque esto creo que es una gran pregunta que tenemos en esta comunidad de práctica, ¿no? De empresas y derechos humanos. ¿Qué pasa con lo que ha sucedido antes? ¿Se ha reparado, no se ha reparado? ¿Cómo lo vamos a abordar hacia adelante, ¿no? Porque para construir confianza y para construir futuro hay que reparar el pasado. Eso lo hemos aprendido quizás quienes venimos de algunos países con contextos de conflicto, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es una pregunta bien interesante que te coloco a ver si cabe en tu próxima ronda para que nos platiques un poco más cómo han reflexionado sobre ese hacia atrás, además del diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces ahora le vamos a dar la palabra a Ivette González. Adelante, Ivette, por favor. Gracias por la invitación a formar parte de este panel. Estoy honrada de compartir con todos ustedes. También, pues quiero comentar que Poder acompaña a comunidades en el centro y norte de México que se enfrentan a grandes proyectos extractivos que cometen violaciones y abusos a derechos humanos, como el agua potable, como el medio ambiente sano, como a la salud, y que a su vez son proyectos financiados por inversionistas como BlackRock, como Vanguard, como State Street, como Aviva, como Sura, entre otros, que conocen bien esta agenda. Por otro lado, quiero comentar que pues sería ideal que hubiera las voces de las comunidades aquí en este panel y en todo proceso que les deba de involucrar. Hablando de las dificultades más relevantes que sabemos que se enfrentan diversos grupos y comunidades, pues tienen que ver con el sistema económico actual, las relaciones y estructuras de poder del capital, sus beneficiarios finales, imposiciones de estructuras de desarrollo, como venimos escuchando desde la inauguración de este foro, desventajas para realizar actividades económicas independientes que deseen frente a pues, las grandes industrias de empresas nacionales y transnacionales y pues en el beneficio de intereses privados por sobre los públicos. Otras dificultades son pues la simetría de poder, la económica, la de información sobre los proyectos y sobre las decisiones que se toman sin ellas. Otras de gran magnitud son las dificultades para acceder a la justicia y a la reparación del daño y no repetición, pues en un sistema y contexto que está fuera de su realidad y es pues favorable para que suceda. Durante estos años de pandemia, pues sabemos que los ingresos de los millonarios se incrementaron hasta llegar a los billones, que la CEPAL indicó que nuestra región sufrió pues retrocesos importantes sociales, económicos, que esto dejó a millones de personas y particularmente a mujeres en pobreza, en situaciones de violencia, en mayor vulnerabilidad en pues, nuestra región, que es la más desigual del mundo. Pero en este tiempo también salieron declaraciones interesantes e importantes, como las de los inversionistas responsables que piden a los gobiernos que se establezcan medidas regulatorias que exijan a las empresas llevar a cabo procesos de debida diligencia en derechos humanos dentro de su gestión de riesgo. Y también salieron otras declaraciones como las de Larry Fink, el CEO de BlackRock, la administradora de fondos más grande del mundo, que en su carta anual para CEOs de este año afirma que su convicción en BlackRock es que las empresas obtienen mejores resultados cuando son conscientes de su papel en la sociedad y actúan en interés de sus empleados, clientes, comunidades, accionistas. También dice que ninguna relación ha cambiado más por la pandemia que la existente entre empresarios y trabajadores, que la salud mental rara vez se discute en el lugar de trabajo y que los trabajadores exijan más a sus empleadores es una característica esencial del capitalismo eficaz. Y por otro lado, que ellos se centran en la sostenibilidad, no porque sean ecologistas, sino porque tienen un deber fiduciario con sus clientes y son capitalistas. Pero también, unos meses después, pues la misma firma dice que apoyará menos propuestas de accionistas relacionadas con el clima durante la temporada de votaciones de este año, porque éstas se han vuelto excesivamente restrictivas y no se alinean con los objetivos de creación de valor a largo plazo,
que las propuestas no toman en cuenta realidades nuevas geopolíticas. Y pues estas aseveraciones se contradicen entre sí si se actúa realmente por el interés de las partes interesadas, como las comunidades y otros grupos, y se utilizan emergencias climáticas, de salud, de conflictos armados como excusa para no generar o bloquear cambios necesarios. Pero hay inversionistas muy conscientes, ¿no? Hemos escuchado algo, incluyendo fondos de pensiones, además de otros actores, que quieren regulaciones parejas en todas las jurisdicciones y que incluso ven que los avances que hay hasta ahora, como la propuesta de directriz de debida diligencia en materia de sostenibilidad empresarial de la Unión Europea, como algo que se queda corto en materia de obligaciones para la industria financiera y sus directivos, y que no se alinea con los estándares actuales pues, de los principios rectores y de la OCDE. Hemos comentado en este mismo foro en años pasados que cada año aumenta el interés por invertir en formas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, y que cada año hay más propuestas sociales desde los inversionistas para ser votadas. Pero al final seguimos viendo mensajes contradictorios y confusos por parte de estas administradoras de fondos y también por parte de índices y fondos sostenibles ASG. Pues en México, instrumentos y fondos ASG y emisoras, como en el resto de la región, han traído mucha inversión, han florecido porque ofrecen mayor rentabilidad. Pero en las metodologías de monitoreo de estas estructuras, ASG, de las diferentes empresas o de las entidades, no hay vinculación con el sector social, con titulares de derechos, con las bases, quienes están sufriendo de primera mano los impactos negativos en sus derechos humanos, incluyendo al medio ambiente. A veces está ahí la academia o algunas asociaciones sectoriales, pero no hay vinculación con titulares de derechos. Entonces nos preguntamos si las calificadoras están siendo honestas, están siendo transparentes. Cuando hay denuncias por abusos a derechos y daños ambientales, ¿cómo impacta en su calificación y en su permanencia en estos índices? Sabemos que, bueno, hay estratagemas que se utilizan actualmente para seguir allí, incluyendo acciones de relaciones públicas, de relación de responsabilidad social empresarial, de lavados verdes, rosas, de arcoíris, y pues la supuesta adopción de los lineamientos y estándares, ¿no?, existentes ahora internacionales. Y un ejemplo de ello, un pequeño ejemplo de ello, es la empresa Grupo México, que estuvo entre los 5 activos con mayor peso en el ETF ASG de la calificadora MSCI, quien confeccionó este novedoso índice para México, y que pues es ofertado por la misma BlackRock. En ese proceso, pues, la empresa se une al Pacto Mundial, saca una política de derechos humanos, dice alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible para obtener puntos a su favor, pero en realidad, pues ya casi se cumplen 8 años sin rendir cuentas y sin reparación de los daños socioambientales por el derrame tóxico minero en Sonora, México, y por lo tanto, pues, también hay asuntos grises en materia de gobernanza. Por otro lado, pues, ¿de dónde se obtiene la información para calificarles y qué tan fiel es? Datos de la Iniciativa para la Minería Responsable de este año indican que solo el 12% de las 250 explotaciones mineras evaluadas revelan datos sobre el número y los tipos de reclamaciones registradas a través de mecanismos comunitarios de reclamación, a pesar de que el 70% de las empresas que analizan, entre ellas Grupo México, tienen políticas de respeto a los derechos humanos. Pues las comunidades, la sociedad civil especializada también somos de información fidedigna y deberían de ser las principales proveedoras. Sabemos que no hay homologación de criterios para los índices ASG y depende de quién evalúe, es la calificación. Muchos criterios aún se centran en las relaciones laborales, nada más, en materia de ese, dejando de lado pues los impactos en las comunidades que resultan alcanzadas por las actividades empresariales. Lo dejo por acá, por ahora. Bueno, pues te agradezco muchísimo también, Ivette. Creo que traes algunos elementos fundamentales, ¿no? Por supuesto, la voz de los pueblos y comunidades directamente afectadas siempre es importante. Creo que estamos tratando
haciendo un esfuerzo genuino y comprometido siempre de escuchar la voz directamente de las personas afectadas y de tender estos puentes, ¿no? Creo que a veces históricamente, tal vez, en esta agenda, ¿no? En los últimos 11 años de trabajo, a partir de la adopción de los principios rectores, hemos logrado que se sienten, sobre todo empresas, ¿no?, a la mesa, y quizás no tanto instituciones financieras, o no hemos hecho como un trabajo más intencional aún, y me parece fundamental, y que bueno, pues que estén aquí, y que se puedan sentar también, ¿no?, con los titulares de derechos a discutir y a escuchar. El tema de acceso a la justicia, y lo voy a retomar al final porque creo que esa es la diferencia sustancial entre la aproximación a ASG y la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿no? Y creo que eso quizás es la pata que se queda corta, ¿no?, de la aproximación a ASG. ¿Qué pasa con el acceso a remedio, ¿no?, con las reparaciones? Con el pilar 3, básicamente, de los principios rectores. Así que, bueno, lo seguiremos conversando. Y la pregunta de quién califica y de dónde se obtiene la información. Esa es como una pregunta sustancial que ahorita espero que sigamos abordando en el curso de la conversación. Gracias y adelante, Amaury. Cuéntanos un poco de los desafíos, cuéntanos un poco de qué pasa con esta implementación voluntaria, qué resultados han tenido y también qué grandes preguntas quedan. Adelante, por favor. Bom, os desafios são imensos sempre, né? Mas eu gosto de, como dizemos no Brasil, ver o copo meio cheio, né? E não meio vazio. Em relação à autorregulação, é um processo que tem evoluído e amadurecido cada vez mais. Você mencionou as cláusulas dos contratos, né, com os clientes dos bancos. Por exemplo, essa é uma medida que nós discutimos em 2020, demorou um tempo para entrar em vigor, vale para os novos contratos, tem milhões de contratos antigos que têm um prazo para serem refeitos. E acho que o primeiro ponto é quando se inclui uma nova regra, já gera uma novidade, né, e aí acho que essa novidade para e todo mundo passa a refletir de um assunto que às vezes não se refletia, né. Tem períodos de adaptação, eu acho que os clientes dos bancos, com seus fornecedores diretos e indiretos, e acho que esse recado é levado adiante. Também tem cada vez mais canais de denúncias, né, para receber eventuais desvios, e nesse primeiro momento, o que nós queremos dos clientes bancários é que eles reportem o que tem acontecido com os seus fornecedores diretos e indiretos, e avise as medidas que foram tomadas, né, para depois a gente fortalecer e adotar outras medidas. O monitoramento, eu acho que é um ponto desafiador de todas as medidas, né. No caso da nossa autorregulação, não há uma autorregulação se só tem regras, né, que são voluntárias, precisa também ter o enforcement, né. Nós temos um modelo de monitoramento e supervisão, os bancos aderem voluntariamente, mas anualmente eles passam por auditorias, né, e também tem os relatórios de conformidade em que eles declaram, apresentam evidências. Agora, o nosso olhar tem as sanções da autorregulação, tem a expulsão, as advertências, mas a gente trabalha sempre com planos de adequação ou ação, né? A gente verifica uma falha, tem as nossas investigações na FEBRABAN, ou seja, os próprios bancos, eles custeiam uma estrutura de autorregulação bancária, nós temos as investigações, e, havendo irregularidade, o banco se defende e tem uma oportunidade de apresentar um plano de adequação, que, no fim, é o que nós queremos. E a gente acompanha esses planos, e 95% deles são eficazes e são efetivos. Então, a gente alcança aquela medida, né, ou o indicador que esperávamos. Mas, enfim, tem ainda um espaço grande para evoluir, para se fortalecer. Temos também, né, acho que a verificação estatal, né, as diligências, a área dos bancos também evoluiu muito, as áreas de risco, as áreas de compliance, controles internos. Eu acho que no Brasil até falta funcionários para essas áreas, porque elas cresceram tanto, né, e criou um novo nicho de mercado, né, quem verifica e acompanha todos esses riscos, né, que passou a ser uma atividade cada vez mais complexa e detalhada. E também, mas tem alguns desafios aqui para a gente sempre ter em mente, né? Um dos desafios são as informações, as bases de dados, né? No nosso país, nós temos um modelo federalista, então tem bases de dados que são nacionais, outras são dos estados e outras dos municípios. Há um desafio aqui de concentrar toda essa informação, até para verificação de risco. No nosso caso, por exemplo, o Banco Central tem feito um trabalho de organizar os bancos de dados da área rural, né, para facilitar a oferta de crédito. Então, tem juntado os vários bancos existentes, em conjunto com outros ministérios,
A ideia é ter um cadastro ambiental das propriedades rurais. Isso facilita muito aquele que segue as regras, porque ele acaba se diferenciando de quem não segue. Então, tem sido muito bem-vindo, inclusive pelos produtores rurais. E acho que esse é um ponto, a informação, a disponibilidade da informação, mas eu acho que a gente tem evoluído cada vez mais, mas ainda tem grandes desafios. Eu acho que tem o monitoramento da cadeia de fornecedores, que eu mencionei, né, o tomador de crédito, né, tem outros fornecedores, diretos e indiretos, às vezes são grandes cadeias, por exemplo, de frigoríficos, de pecuária, que tem muitos pequenos produtores, né? E a ideia é não punir, porque senão esse pequeno produtor ele sai do mercado e entra no mercado de legalidade. Esse é o momento de capacitar, trazer essas pessoas para a legalidade, para as boas práticas. Tem seguramente esse desafio, né? O nosso país, eu vejo meus amigos brasileiros aqui, são vários Brasis num único Brasil, né? É um país muito extenso, muito diverso. E também tem o desafio do consumidor, né? Eu venho da área de defesa do consumidor. Eu acho que o consumidor, não só o brasileiro, mas o latino, né, do mundo de forma geral, mudou bastante. Hoje ele é mais informado, mais engajado, mas ele consegue, lá na frente, eu acho que ele vai conseguir, né, optar por quem ele compra um produto, por quem ele compra um serviço. Ele vai ser um grande divisor de águas, né? Porque a partir do momento em que ele, né, não contratar mais com aquela empresa que desrespeita direitos humanos, que não respeita a diversidade, né, que tem questões raciais, ele vai poder, né, não comprar mais, ou no caso dos investidores, não investir mais. Nos investidores a gente já tem visto esse movimento no Brasil e em outros países, né, investidores buscando cada vez mais investimentos atrelados à agenda ESG, como, né, minha colega comentou. Agora, o consumidor vai ser um grande ponto aqui de mudança, né? E hoje o consumidor ele não só é mais engajado, mas ele também tem um telefone na mão, né? Ele se torna, eu diria que um jornalista, né? E com as redes sociais ele acaba com, né, com a credibilidade de uma empresa, né, de uma instituição. Então, acho que ele vai ser muito importante também nessa mudança. Em termos, para finalizar, eu acho que tem um papel também do setor, que eu mencionei, de direcionar recursos cada vez maiores para projetos sustentáveis, projetos verdes. A gente tem acompanhado esse movimento no Brasil, tem sido bastante interessante, tem uma evolução rápida, né? Há muito espaço para crescer, mas já tem uma evolução importante, tanto com emissões de títulos ESG, com impactos sociais, ambientais e climáticos, né, impactos positivos para a sociedade, bancos financiando projetos, quando você tem metas ESG, que o cliente oferece essas metas, você pode ter um benefício em termos de taxa de juros, né, para incentivar esses projetos. E, em termos de volume, né, o Brasil hoje já está entre, né, os grandes players emergentes, em termos de finanças sustentáveis, né. Ano passado, em 2020, foram 30 bilhões, agora, em 2021, já passamos para 84 bilhões, né? Já teve aí, né, quase 2/3 de aumento, e as operações mapeadas até 2022 já superam, né, nesse primeiro semestre, já superam todas as operações do ano passado. Então, tem um espaço grande de evolução também em termos de recursos para projetos que cada vez mais demonstrem esse compromisso, né, com social, ambiental e climático. Muchísimas gracias. Estaba tratando de tomar notas y se me quedó sin tinta la pluma, así que gracias a la colega. Agradezco mucho también la experiencia de los desafíos, ¿no?, que compartes, que no son menores, pero también los avances importantes. Y creo que los países federales tienen también desafíos específicos, ¿no? Yo, viniendo de México, también veo como muchos desafíos, y creo que hay países parecidos en ese sentido, tanto de lo que sucede en las sedes, en las oficinas, y lo que sucede en el territorio, ¿no?, que a veces no hay un puente ahí muy claro de información, como de recolectar información a los 3 niveles de gobierno, que es bien complejo también. Muchísimas gracias. María Camila, adelante, por favor. Bueno, ahí quiero traer una frase que mencionaron en el panel anterior, que los derechos humanos nos deben unir y no separar como sociedad, que creo que siempre ha sido esta rivalidad entre comunidades y empresas y quién está defendiendo a quién, y no hemos logrado encontrar este punto común para lograr, digamos, sacar adelante una buena defensa de los derechos humanos. Y
escuchando a Ivette, vienen muchas preocupaciones que uno como inversionista también tiene cuando empieza a evaluar estos temas, y es de dónde viene la información, es fidedigna, puedo o no puedo, digamos, confiar en el puntaje que me da, y también hasta dónde tengo capacidad de ir a confirmar esta información que estoy utilizando. Y en este momento, digamos, hay muchos inversionistas que tenemos las ganas de empezar a embarcarnos en este mundo de la inversión responsable, pero todavía no tenemos la capacidad para revisar uno a uno las posiciones de nuestro portafolio y poder verificar si, digamos, el puntaje que estamos usando realmente está respondiendo a la realidad de la compañía en su día a día. Y puede que no la tengamos en ningún momento, y puede que tampoco sea lo más efectivo en el largo plazo realmente buscar tener una relación uno a uno con la compañía, sino más bien crear un ecosistema donde realmente haya una verificación de la información que estamos utilizando, pueda ser una mejor solución a este problema de si la compañía me está reportando que está haciendo X, Y, Z, yo realmente pueda confiar en que ese es un reporte fidedigno a las políticas de la compañía. Y ese es un reto de los más grandes que tenemos en este momento y que tenemos, digamos, en la implementación de la inversión responsable y de los derechos humanos dentro del proceso de inversión. Porque esto es un ciclo virtuoso que estamos tratando de generar en la economía desde los inversionistas, porque al final nosotros, como dice Amaury, alocamos los recursos donde creemos que están mejor, pero pues este proceso de alocación es difícil desde lo financiero, y obviamente es aún más difícil desde estas variables no financieras, porque la verificación de la información en este momento es un proceso, digamos, totalmente complicado, y porque hay muchas fuentes de denuncias que uno como inversionista tampoco puede tomar como lo que está sucediendo realmente. Entonces, verificar esas denuncias también es un proceso complejo, y sobre todo en países como Colombia, que tienes muy poquitas compañías listadas en bolsa. Entonces tampoco es que tú te puedas, por una denuncia, digamos, contra una de las empresas más grandes, por ejemplo, Celsia, tú no te puedes salir de Celsia al día siguiente por la denuncia. Entonces tienes que entrar a este proceso de relacionamiento con la compañía, entender qué fue lo que sucedió, entender si hay forma de reparar, no de reparar el daño, y ahí empezar a tomar una decisión. Y eso complejiza aún más tu proceso de inversión y tu proceso, digamos, de verificación de toda esta información nueva que está llegando a ti, por empezar este proceso de convertirte en inversionista responsable. Y creo que de ahí empiezan, digamos, a surgir un montón de retos, y estaba hablando solo de inversiones directas, porque ya cuando nos adentramos a inversiones indirectas, que son las que hacemos a través de fondos grandes como BlackRock, grandes como Vanguard, tú te quedas en una tercera posición en la inversión, y ahí es aún más complicado verificar si realmente, digamos, las prácticas de inversión responsable que me está reportando el gestor que está haciendo, las está cumpliendo. Complicado. Entonces todo eso se suma a que yo, como inversionista local, con mis buenas intenciones de empezar a incorporar estas prácticas, puedas terminar haciendo más daño del que estaba haciendo antes, no sé. Y eso genera bastante incertidumbre también en el proceso de los compromisos y de salir a la sociedad a decir soy inversionista responsable, porque hay una fila de procesos detrás de mí, detrás de mi alocación de recursos, que muchas veces no voy a poder controlar y que muchas veces van a poder generar controversias adicionales. Entonces es buscar generar espacios y herramientas donde entre todos podamos hacer una mejor verificación de la información que tanto los inversionistas están reportando como la comunidad está reportando, y al final logremos, digamos, un mejor proceso de verificación de la información. Creo que esos serían, digamos, canales que nos podrían ayudar a los inversionistas, sobre todo locales, a hacer un mejor proceso de inversión responsable. Y también quisiera decir como
que cuando el activo empieza a ser un poco más complejo y novedoso porque quiere, digamos, generar un impacto mayor, por ejemplo, fondos de capital privado de impacto, eso genera retos mayores de verificación del impacto que se está tratando de generar y de las comunidades que se están atendiendo. Entonces, a medida que yo quiero hacer más impacto, también tengo que hacer un esfuerzo mayor de verificación. Y todo eso complejiza aún más mi proceso de convertirme en inversionista responsable. Bueno, eso es exactamente la debida diligencia. Así que sabemos que son procesos complejos, hay guías para cómo hacerlos cada vez mejor y por eso creemos que es fundamental trabajar con el sector financiero, ¿no? Con el sector de inversión, y desde el grupo de trabajo lo venimos abordando y lo vamos a seguir priorizando porque es justo un sector fundamental, ¿no? Ivette, adelante con las recomendaciones finales o reflexiones de tu segunda ronda, y luego podemos abrir, pero les voy a pedir que sean súper breves y puntuales en sus preguntas o comentarios, porque a las 16:30 nos convertimos en calabaza, como en la carroza de la Cenicienta. Bueno, muchas gracias. A los estados, bueno, sabemos que tienen la obligación de asegurarse que actores financieros respeten derechos humanos y ambientales en sus operaciones, en las que financian, pero justamente, ¿no?, es necesario que se desarrolle más conversación, más diálogo al respecto, a la par de ir generando la regulación en materia de debida diligencia y de responsabilidad jurídica, ¿no?, para estos actores, en donde la rendición de cuentas y la respuesta a abusos a derechos humanos pues sea ya el estándar. Vemos que pues estos procesos de reparación integral, efectiva y no repetición pues deben de llevarse a cabo por estos actores y por las empresas con las que se vinculan o contribuyeron a causar el daño o impacto negativo, y deben ser claros en las regulaciones que desarrollan los estados. Y dentro del desarrollo de esas regulaciones se requiere que sean pues implementadas, desarrolladas, monitoreadas, actualizadas con la participación de titulares de derechos y sobre todo quienes han resultado afectados en el pasado. Y lo mismo durante el proceso de reparación, cuando se toman decisiones entre sector privado y público exclusivamente para la reparación, sin incluir a las personas y grupos, pues no resulta efectiva ni integral, puede terminar hasta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues el Estado debe asegurarse que las personas titulares tengan esta decisión última sobre las formas, el fondo, los tiempos para llevar a cabo esta reparación. Y bueno, también pues, en esta conversación sale a la luz que encontrar quién es responsable, quién debe reparar el daño, pues sigue siendo una de las mayores dificultades o una de las excusas principales también para dilatar la reparación. Y pues esta complejidad de la que habla también Camila, pues facilitan ese atraso. Pero pues los estados también deben asegurarse que pues no caer también en procesos de captura corporativa, o sea, por una parte evitar que estos recursos públicos que pueden utilizarse para avanzar en la agenda, en derechos de ESCA, civiles y políticos, pues sean empleados para reparación causada por entidades financieras privadas o las empresas que financian, pero no por ello deben de deslindarse de su obligación última, ¿no?, pero sí deben de tener las reglas claras. Por otra parte, en procesos de acceso a la justicia, pues el Estado debe permanecer en objetividad, ¿no?, y los poderes judiciales también pues deben de actuar con conocimiento de los principios rectores, los estándares interamericanos, las sentencias antecedentes, y pues nos preguntamos también pues cómo apoyar a titulares de derechos desde el Estado y sus sistemas y autoridades financieras para identificar a quién es responsable del daño, ¿no?, que se les comunique sobre los mecanismos de acceso a la reparación existente a las comunidades o a los titulares, los que haya estatales, los que haya no estatales, porque esto es súper necesario, esto se desconoce totalmente. Y para que haya una rendición de cuentas, pues
pues de las entidades financieras también deben de establecer mecanismos sencillos, fáciles de entender, que permitan a titulares de derechos acceder a comunicarse con ellas y a tener una respuesta pronta. Al comunicar pues a las partes interesadas cómo se van abordando los impactos negativos, pues tiene sentido que las personas titulares de derechos afectadas tuvieran su voz y el actor responsable o corresponsable vaya ajustando conforme se va avanzando en el proceso de reparación. Vemos que pues hay miedos todavía y pues hay que quitarlos, hay que establecer estas relaciones necesarias desde las entidades financieras con los grupos y comunidades afectadas. Muchas veces nos pasa en nuestro proceso que cuando nos comunicamos con estas entidades, la mayoría de las veces es una comunicación de una vía. O sea, nosotros enviamos información, pero no vemos de regreso intentos para seguir, para entender lo dicho, o no hay estructuras internas que permitan que una persona experta que conozca la agenda atienda el asunto. Aunque nosotros nos dirigimos a los niveles más altos y a los niveles intermedios de gestión y de toma de decisión, ¿no? Entonces, pues bueno, está esto, pero sí hay quien está ejerciendo su responsabilidad, mostrando interés para hacer palanca e impulsar la reparación de los daños a los derechos humanos y al medio ambiente. Hay quien sí responde a estas comunicaciones que hacemos. También vemos que, bueno, hay muchas guías ya desarrolladas para inversionistas, desde las instituciones, desde los organismos internacionales, pero también necesitamos guías para que las otras partes interesadas entiendan esta información, accedan a estas instituciones y organismos, aportar con su experiencia, alertar, a denunciar, a informar cuando hay casos de abusos, violaciones a derechos humanos, de corrupción, de mal uso del lenguaje, y creemos que esto puede elevar el nivel de implementación de mecanismos de debida diligencia y de procesos ASG. Creemos que la ONU pues tiene un papel clave que jugar acá para impulsar estos mecanismos, difundir estas consultas que a veces hacen estas entidades hacia los titulares de derechos, ¿no? y desarrollar formas de vincularse con la sociedad y con ellos. Gracias. Muchísimas gracias al estrés. Pues podemos hacer una ronda muy rápida de así, súper comentarios breves. Tenemos a Judith, Herbert y el colega allá arriba. Y ahorita te paso el micrófono para leerlas. Entonces, ¿me ayudas? Muchas gracias por sus intervenciones, por los ejemplos que dan. Estoy realizando un estudio sobre taxonomías de inversiones sustentables y su enfoque de derechos humanos, o sea, preguntando si lo tienen. Y el resultado es muy magro. Y de eso quiero derivar dos preguntas para principalmente María Camila y a Mauri, ¿no? Al parecer, las taxonomías, casi todas, permiten, por ejemplo, inversión verde con trabajo infantil. O sea, puedo declarar algo verde y al mismo tiempo tengo trabajo infantil ahí. O tengo una inversión en el agua potable y en el fondo contamina porque no hay un estándar ambiental al mismo tiempo. ¿Qué hacen con esto? ¿Ya? Y la otra es estructural. Me he dado cuenta que más allá de la Corporate Human Rights Benchmark, no hay mecanismo de cuestionar las definiciones de las taxonomías y menos aún cómo categorizamos después los distintos elementos. No hay mecanismos de denuncia en los bancos y menos en los gremios y las asociaciones donde yo pueda ir y decir, miren, revisen esto. ¿Qué hacen ustedes con esto? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos aquí con Herbert. Y tenemos también las preguntas en línea. Bueno, hay muchas intervenciones, entonces así, 30 segundos, 30. Por favor, gracias. Bueno, a propósito de que dijo Ivette, sé que también hay en los bancos un esfuerzo de ciudadanía financiera, de enseñanza
de ciudadanía financiera y también creo que las empresas de inversiones. Entonces tal vez si pueden traer ejemplos de lo que ellas han hecho en esa dirección, sería muy grato. Bueno, muchas gracias. Una pregunta para María Camila y tal vez para Amaury. María Camila, mencionaste cuando reciben denuncias el proceso que ustedes tienen. Quería saber qué valor o peso le daban a cuando ya una empresa que recibe inversiones de ustedes ha recibido una comunicación de un mecanismo de Naciones Unidas, como puede ser, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, que tal vez es un poco más que una denuncia, seguramente. Hola, sí. Bueno, en el chat hay 3 preguntas. La primera es, básicamente los riesgos sociales se refieren a derechos humanos, trabajo infantil y trabajo en situación de esclavitud. ¿Hay otros ejemplos? La segunda es, ¿hasta dónde deben las empresas y el gobierno controlar el respeto de los derechos humanos al contratar a otras empresas que ofrecen un servicio y esta a su vez contrata a otra más pequeña que es la que finalmente ejecuta? Y la tercera es, y creo que va más enfocada a Amaury, el Amazonas brasilero y las comunidades locales son clave para el clima global. Quisiera saber si las entidades financieras en el Brasil tienen salvaguardas para sus operaciones con empresas que operan allí. Ok, muchísimas gracias. Agradecerles que nos den la palabra, porque en los otros paneles donde he estado hemos querido participar como pueblos indígenas y no se ha hecho posible. Solamente comentar y a la vez será quizá un cuestionamiento, porque todo lo que se ha dicho ha sido como muy bonito, está plasmado, están en los estándares internacionales, pero la realidad, compañeros y compañeras, es otra. Las empresas transnacionales y nacionales, en el caso de México, han violado todos nuestros derechos como pueblos indígenas y no indígenas. Al ser contratadas, en este caso por el mismo Estado, para implementar y hacer sus obras en las comunidades ahorita en el mal llamado Tren Maya y en el tren transísmico. Y han violado nuestros derechos que no nos han tomado en cuenta, que ha habido extorsión de parte de las empresas, que ha habido fraude y por millones de pesos en las comunidades ejidos, ha habido amenazas, ha habido hasta un asesinato, ha habido, la criminalización ha sido fuerte. Estas empresas nos han dañado, nos han arrebatado la vida y nos la siguen arrebatando, implementando, haciendo sus obras, en este caso para el llamado Tren Maya. Pedimos al gobierno, al Estado en sí, que no queremos a esas empresas, no queremos al Tren Maya, y al parecer esas empresas siguen trabajando en todos los tramos, en este caso en todos los tramos del Tren Maya. O sea, la realidad que vivimos los pueblos es otra, compañeros y compañeras, no es como nos los cuentan, desafortunadamente. Sufrimos las consecuencias, los impactos negativos que ocasionan estas empresas y los megaproyectos del Estado. No nos dan esos rendimientos de cuenta a la población, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque está de por medio el capital. Las empresas sabemos de antemano que son privadas y que ellos lo que van a hacer es invertir para llevarse nuestros recursos, lo que es de nosotros. Entonces es completamente diferente. Yo nada más quería hacer esa observación y que no ha habido nada de parte de las empresas, en este caso, de decir qué está pasando con toda esa lana que se ha ido y que se ha quedado allá, ¿verdad? Entonces, no es como nos los cuenta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañera, y creo que justo por esto es importante que estemos en conversación también con el sector financiero, porque las empresas que operan en los territorios necesitan capital para operar, y justo por eso es interesante también ver qué se está haciendo desde las instituciones, los bancos, etcétera, que dan esos préstamos, ese capital, ¿no? Justamente y que ustedes puedan dialogar directamente con ellos
y hacerles llegar justamente esta información de la realidad en el territorio. Muchísimas gracias. Entonces, para cerrar, un minuto, nos vamos a convertir en Calabaza y 35. Un minuto, por favor, a cada uno. Pueden abordar la pregunta que quieran o compartir una reflexión final. Y también me gustaría contarles que desde el grupo de trabajo tenemos 2 documentos importantes. Uno que se publicó el año pasado, que es a nivel global un estudio que evalúa cuánto ha adoptado o no el sector financiero y los inversionistas institucionales la agenda de empresas y derechos humanos. Entonces está bien interesante porque muestra avances, pero sobre todo desafíos, ¿no? Y como decimos, cómo integrar, si es posible, cómo deberíamos integrar la agenda ASG con la agenda de derechos humanos, porque son 2 agendas diferentes que bien deberían complementarse. Y lo otro es que estamos ahora mismo trabajando en un informe a nivel regional dentro del proyecto CERALC y tenemos abierta una convocatoria de insumos, ¿sí? Entonces también va a ser específicamente sobre banca e instituciones de inversión en América Latina y el Caribe, exceptuando la banca de desarrollo, porque justamente los bancos de desarrollo, las famosas IFIs, instituciones financieras internacionales, tienen en general algún mecanismo, algún proceso. Buen momento para pasar la voz. Bom, eu recebi muitas perguntas, já me convido para o 8º encontro regional, né? Porque são perguntas complexas e bastante importantes, vou tentar pontuar rapidamente. Taxonomia é um desafio no mundo todo, né? No Brasil temos uma que a FEBRABAN criou, mas para mapear as inversões, né? O fluxo de crédito. Tivemos uma consulta pública com sociedade civil, copiamos o que havia com os benchmarks do mundo, mas ainda tem esse desafio que você colocou, né, de chegar no projeto e entender o projeto propriamente dito. Tem aqui, isso dialoga com outro assunto que foi dito de denúncias, né, denúncias das Nações Unidas ou da sociedade civil. A autorregulação bancária da FEBRABAN, por exemplo, ela está aberta a denúncias, né, tem um caminho para denunciar, sobre bancos, instituições financeiras, isso, né, pode ser endereçado a mim, né, no meu e-mail ou formalmente, e a gente investiga, encaminha para os bancos, enfim, toma as medidas cabíveis dentro da autorregulação. A cidadania financeira é um tema-chave, né, para o Brasil, acredito que para todos. A gente tem olhado também na perspectiva de direitos humanos, a cidadania financeira, tanto na perspectiva de inclusão, né, enfim, a tecnologia tem ajudado bastante, transparência, clareza com o consumidor, e também a saúde financeira, né, no Brasil é um grande desafio, tá? A gente fez pesquisas e ter a capacitação, a orientação talvez seja um fator-chave. Bom, queria agradecer muito o convite, né? Foi um privilégio estar aqui, parabenizá-los por incansável trabalho de todos vocês, né? Numa agenda tão importante para os nossos países. Eu queria finalizar aqui com uma experiência pessoal minha. Estava, antes de vir para cá, preparando a fala, fui ver alguns livros que eu tinha sobre o assunto e encontrei um livro quando eu tinha 10 anos de idade, que eu ganhei da minha avó, que era um livro sobre a Declaração de Direitos Humanos, tá? Que tinha sido publicado há pouco tempo, e eu vi uma dedicatória da minha avó, né, que foi o livro mais lindo do mundo, né, foi o documento mais lindo do mundo, e que pessoas se sentaram e que discutiram toda aquela declaração de direitos. E ela desejando que um dia, né, eu pudesse participar de discussões nesse sentido. Então, eu quero agradecer a todos vocês, foi um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, aprendi muito. Minha avó, onde quer que ela esteja, está assistindo. Y obrigado, ¿vio? Bueno, 2 cositas. Taxonomía verdes. Sí, yo igual que a Mauri creo que las taxonomías son más un instrumento para tú mirar dónde quisieras alocar, pero no te da una determinación definitiva si es o no la mejor oportunidad de inversión posible, y tampoco te dice si están o no cumpliendo con los derechos humanos. Entonces, eso es como una primera etapa donde puedes identificar dónde quisieras invertir, pero luego tienes que hacer tu proceso de debida diligencia y tu proceso de revisión de variables ASG normalmente como lo harías, digamos, con cualquier otro tipo de inversión. Entonces, por eso no creo que las taxonomías sean la solución al problema, sino creo que es una herramienta adicional que tenemos los inversionistas para alocar los recursos de la mejor manera. Y por parte de controversias y denuncias, la dificultad más grande es identificar las controversias a tiempo. No hay una base de datos donde yo pueda, digamos, buscar la empresa a la que quiero invertir y saber si ha tenido controversias en los 2 últimos años. Solo hay una base de datos, digamos, de MCCI
que es paga, pero en este momento, digamos, para el inversionista es difícil identificar qué controversias han tenido las compañías y los proyectos donde quisiera invertir. Y hacerle seguimiento a estas controversias es aún más difícil. Entonces, ahí es donde, digamos, nosotros desarrollamos el proceso para identificar las controversias, evaluarlas según su nivel, digamos, de problema, digamos, qué tan aguda es la controversia y por lo tanto qué tanto podría afectar la inversión a nosotros como inversionistas y a las comunidades, pero es difícil identificar esas controversias a tiempo y antes, digamos, que se materialice como tal la violación a los derechos. Y ese es, digamos, un reto que sí se los pasaría a ustedes, de alguna forma centralizar la información, porque en este momento lo que nosotros tenemos son los medios masivos de información como principal fuente para saber cuándo hay o no hay una violación de derechos humanos. Pero previo a eso es muy difícil como inversionista yo estar revisando 5 cortes diferentes de los países donde estoy invertido para saber si salió o no una denuncia y si la denuncia fue positiva y no. Y también, a pesar de que yo abra canales de comunicación con la comunidad, yo no soy juez a final de cuentas. Entonces yo puedo escuchar a la comunidad, escuchar sus denuncias, pero también entra la otra parte de escuchar a la empresa, escuchar sus acciones y yo no tengo el poder para decir quién tiene la razón o no. Entonces ahí entra un tercero neutral que siempre tiene que estar para determinar la viabilidad de la denuncia y por lo tanto decirme a mí como inversionista qué debo hacer al respecto. Y eso también es otro reto que tenemos, porque si los inversionistas decidimos abrir, digamos, un canal de denuncias por las asociaciones o cualquier otro, digamos, mecanismo que tengamos, es complicado. Es complicado. Nada, pues que necesitamos que las autoridades financieras miren a ese lado pendiente, ¿no? Que asuman que sin la debida diligencia en derechos humanos y ambiental y sin las obligaciones de rendición de cuentas de las empresas donde invierten, pues no hay rentabilidad de futuro, o sea, no hay sustentabilidad ni de las inversiones ni del desarrollo económico, social o ambiental. Eso, gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a nuestros brillantes panelistas. Hay muchos desafíos. Yo, como decimos en México, soy ajonjolí de todos los moles, me tengo que ir corriendo a otro panel, pero pueden todos ustedes platicar aquí afuera porque creo que hay mucho para seguir conversando. Muchísimas gracias.